noches, bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. El aviso llegó desde el primer día del sexenio. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya había advertido de esta intención de modificar la dinámica creada en el mercado energético tras la reforma del sector realizada en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El presidente ha enviado al Congreso ya su iniciativa de reforma en materia eléctrica. ¿En qué consiste? ¿Por qué ha habido tanto debate? Saludo hoy a Luis Bravo Navarro, quien es coordinador de comunicación corporativa de la CFE, pues para que nos diga qué está sobre la mesa y sobre todo salir de todas las dudas. Luis, bienvenido, muchísimas gracias. Al contrario, Gaby, muchas gracias a ti y gracias por la oportunidad de permitirnos informar a la gente y revertir esta idea que existe en la sociedad a partir de tantas y tantas mentiras y tanta desinformación que se ha generado en torno a esta reforma eléctrica, ¿no? A ver, partamos desde un principio, CFE, Pemex, lo que sea. ¿Quién estaría en contra de fortalecer un sector estratégico para el país y por qué ha habido tanto ruido desde el punto de vista de ustedes, de la propia CFE? Pues los que tienen intereses con el sector eléctrico y con el sector energético del país. Esos son los que están en contra y son los que están orquestando estas campañas, ¿no? Lo ha dicho Manuel Bartlett con toda claridad, es un atraco lo que le están haciendo a la CFE, se rasgan las vestiduras porque como dice que es un atraco y se ofenden los empresarios, pero es una realidad. Si analizamos por qué es el atraco, porque es una situación importante, Gaby, decir, vamos a rescatar a la CFE. ¿De qué la vamos a rescatar? Pues eso es lo que hay que decir a la gente, de la figura del autoabastecimiento que es ilegal, del despacho del SENACE que relega a las centrales hidroeléctricas de la CFE, de que utilizan los cables y los sistemas, el sistema eléctrico de la CFE sin pagarle un solo centavo, de que la CFE respalda las energías intermitentes de los privados y que no le pagan un solo centavo. Cuando Manuel Bartlett dice que es un atraco, pues tiene toda la razón. Y los que están en contra de eso, pues son las empresas que tienen intereses y que tienen ahí grandes ganancias a costa de la CFE. A ver, a partir de 1992, el gobierno abrió la posibilidad de que las empresas privadas generaran electricidad para consumo propio o para venta al propio gobierno o al sector extranjero. Esto ya no ocurriría y por eso es que se tocan también intereses importantes. ¿Dónde está el tema ahí? Esa figura que tú retratas, Gaby, se llama autoabastecimiento o autoabasto. La ley, en un momento determinado, le permite, vamos a imaginarnos una empresa que consume grandes bloques de energía, una acerera, una cementera, y le dice al gobierno en su oportunidad, en esa fecha que tú señalas, oye gobierno, yo quiero generar mi propia electricidad para autoconsumo, porque además de esta planta tengo otras plantas en distintos estados de la República. Entonces dame autorización, gobierno, de que yo genere mi propia electricidad porque me sale más barato que comprársela a la Comisión Federal de Electricidad. Y dijo el gobierno, está bien. Hasta ese momento todo está bien. ¿Dónde se presenta la ilegalidad? En el momento que además de generar esta energía, el excedente, la ley contempla que se le tiene que vender, no regalar ni otorgar, vender a la CFE. Ese excedente lo que están haciendo es vendérsela entre ellos. Es decir, generas el autoabasto, satisfaces a tus socios o a tus filiales y hasta ahí está bien. ¿Dónde está la figura ilegal? Que hicieron socios ficticios y entonces meten a todas las tiendas de conveniencia y a cadenas farmacéuticas y a una gran cantidad. Con $1 los hacen socios y como la figura jurídica permite que los socios se puedan distribuir entre ellos la electricidad, entonces ahí está, va en detrimento. Por eso cuando se habla de los Oxxos y cuando se habla de todos estos es porque esos forman parte de estas sociedades de paja que se están vendiendo la electricidad entre ellos fuera del marco de la ley y que además utilizan las redes de la CFE sin pagarles un centavo. En esta nueva figura, ¿cómo quedarían los grandes corporativos y estas cadenas que tú hablas, estas tiendas de conveniencia que también han levantado la mano quejándose de este tema? Bueno, el autoabasto no va a desaparecer. Lo único que va a suceder es que se va a poner orden. Es decir, están enojados porque estaban portándose muy mal, ganando trillones de pesos y ahora van a ganar billones porque simplemente se va a poner orden. La figura del autoabasto va a continuar siempre y cuando
estén dentro del marco regulatorio que establece esta nueva ley. Se está poniendo orden. Hay una gran desinformación diciendo que los contratos se van a ir y que los contratos que estén mal, por supuesto que no se van a respetar. Los contratos que estén bien van a continuar. ¿Va a haber indemnización a las empresas privadas? Porque se ha dicho, y lo dijo el propio Manuel Bartlett, que no habrá indemnizaciones. Es un manotazo firme, sin ningún beneficio, sin ninguna prebenda. Yo no creo que haya sido un manotazo. Si ustedes analizan lo que dijo Manuel Bartlett con toda claridad, es que les conviene quedarse. O sea, dijo, a ver, señores, van a tener el 46% del mercado eléctrico de México, que es mucho más grande que todos los países de Latinoamérica, a excepción de Brasil, que es inmenso. Pero es más grande que Venezuela, más grande que Colombia, más grande que Argentina, más grande que países como Polonia, etcétera, ¿no? Entonces es un gran mercado para ellos y yo no sé de qué se quejan porque tienen esa participación. Y cuando Manuel Bartlett dijo, a ver, señores, no creo que se vayan, no creo que haya pleitos legales porque les va a convenir quedarse, porque es un gran mercado y porque la figura que está contemplada dentro de esta reforma eléctrica no los está afectando, simplemente los está poniendo en orden. Hay que portarse bien y ya, eso es todo. ¿Tiene la capacidad la Comisión Federal de Electricidad de abastecer la energía eléctrica que requiere el país? ¿O cuál sería la figura? Porque lo vemos, por ejemplo, en el caso de Petróleos Mexicanos. Está ahí el petróleo en aguas profundas, pero el Estado mexicano no tiene la economía, la capacidad de infraestructura para hacerse ese petróleo. Eso no es cierto. Yo no voy a hablar de Pemex, pero sí voy a hablar de la CFE. Claro. Sí te puedo decir que claro que tiene la capacidad la CFE de generar la electricidad suficiente, pero fíjate nada más la visión del presidente López Obrador. Cuando nosotros llegamos y le presentó el director Bartlett al presidente la generación 56%. En ese momento se estaba generando el 56% de la energía por parte de CFE y el restante, que es el 54% y el 46% para los privados. Dijo el presidente que se quede así. Aunque tiene la CFE la capacidad de generar más, le está cediendo la mitad, casi la mitad del mercado a los privados. ¿Dónde está el atentado en contra de ellos? Se les está invitando a participar, se les está poniendo las reglas muy claras y ahora sí van a entrar en un mercado de competencia. La CFE les va a comprar al más competitivo, al más barato, al más limpio, al que se porte bien. No, ya has tocado un tema, Luis, fundamental, porque se habla de que casi es un tema de expropiación, ¿no?, del Estado. Claro, y que con esa consecuencia se inhibe la competencia y quienes pagarían el costo seríamos pues todos los usuarios de la electricidad, ¿no? ¿Qué te parece si este punto lo discutimos después de esta pausa? Con mucho gusto, Gaby. Gracias, Luis. Estoy platicando con Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación corporativa de la CFE. Esta es la mesa de debate 22. Ya volvemos. La reforma eléctrica del presidente, lo que se discute en el Congreso y en distintas esferas en nuestro país. ¿Qué opinan ustedes? Díganos a través de redes sociales. ¿Tienen alguna duda? Estoy platicando con Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación corporativa de CFE. Luis, decíamos antes de la pausa, se habla de que se quiere expropiar la industria eléctrica en nuestro país, de que si se inhibe la competencia, quien va a pagar el costo pues es el usuario final. O sea que nuestro recibo podría llegar mucho más caro por no haber competencia en el mercado. A ver, dime. Es una aberración, es total y absolutamente falso y es importantísimo y qué bueno, Gaby, que nos das la oportunidad de aclararlo. No hay ninguna expropiación. Eso es una mentira, eso es un discurso que están instrumentando los opositores a esta reforma por sus intereses. ¿Qué es lo que sucede? El Estado mexicano tiene que ser el rector del sector energético porque es estratégico, es un tema de seguridad nacional. Les gusta mucho el tema de la competencia, pues eso es lo que va a haber, la libre competencia. La CFE le va a comprar a todos los privados que están generando y que van a generar el 46% de la energía de este país, que gracias al presidente
pudo haber dicho, ahí sí hubiera sido un manotazo, se van todos y aquí la electricidad la genera únicamente la CFE. No, lo que se está haciendo es compartirles el mercado, ¿no? Y ahora sí, cuando se porten bien, cuando se impacten los costos reales que no se están impactando, cuando no privilegien solamente a las privadas, cuando los intermitentes pagan lo que tengan que pagar, van a estar compitiendo entre ellas para que la CFE diga, bueno, al más competitivo, al más eficiente, se lo vamos a comprar. ¿Eso es libre competencia? No, ese es un libre mercado, sin lugar a dudas. Ahora, lo que se dice mucho es que no solamente se quiere poner orden, porque todos creemos que se necesita poner orden en este país en muchísimas cosas, que no se han hecho o no se habían hecho hasta la fecha bien. Sin embargo, sí se cree que se quiere tener un control, y ahí cómo lo podemos leer, sobre un asunto que pudiera delegar responsabilidades también a la iniciativa privada. Mira, el tema que tocas es bien importante. ¿Qué le está pasando a España? ¿No? ¿Por qué el Estado mexicano tiene que ser el rector del sector energético y del sector eléctrico de este país, del sistema eléctrico mexicano? Vamos a poner dos ejemplos. ¿Qué sucedió en Texas? Tú recordarás que un evento climático generó que se congelaran los ductos y que hubo escasez de gas, que es con la que se produce, hay muchas otras tecnologías, pero el gas es uno de los insumos para generar electricidad. El precio del BTU, que esa es la medida con la que se establece la medida del gas, se fue de $3 a $500 o a 5,000 o a no sé cuánto. O sea, un incremento brutal. Los privados se hicieron de la vista gorda, dijeron, no, ¿sabes qué? Yo ahorita no voy a comprar gas, ni voy a generar un solo megawatt o un solo kilowatt, porque no me conviene, porque yo no estoy para financiar a la población y para subsidiar a la población. ¿Qué hizo la CFE? Entró, primero que nada, echó a andar todas sus fuentes de generación, carbón, combustóleo, hidroeléctricas, sobre todo las hidroeléctricas juegan un papel fundamental. O sea, todas sus fuentes de generación las echó a andar para subsanar un problema que era gravísimo, y en 4 días logró restablecer el servicio, cosa que en Texas todavía tienen problemas hasta el día de hoy. Y no impactaron en los precios. O sea, esto le costó $70,000 millones a la CFE. $70,000 millones. Si no fuera el Estado mexicano el rector de eso, lo estarían impactando en las tarifas. Claro. Por eso es una gran mentira decir que va a impactar en los precios de... ¿Qué le está sucediendo a España? Exactamente lo mismo. Pero el gobierno español, el Estado, el gobierno no puede intervenir porque está en manos del mercado. Por eso no puede estar en manos del mercado y mucho menos... ¿Vamos a dejarle el sector energético estratégico del país a empresas privadas extranjeras o queremos la rectoría? Pues tenemos que tener la rectoría. Por eso no se impactaron los precios. Si eso que está sucediendo en España, que las señoras están lavando en la noche para echar a andar la lavadora porque las horas pico, etcétera, imagínate nada más. Si eso si lo hubiéramos impactado, digamos, a los mexicanos, 50 o 70 mil millones de dólares perdió la CFE y no se le está impactando en el recibo porque la instrucción presidencial es que la luz, que el recibo, las tarifas no se incrementen por arriba de la inflación y se ha cumplido. Y lo ha dicho el presidente. Ahora, cuando se habla de control de precios en este mercado, tope de precios, las voces que no son afines dicen, ve lo que pasó con Gas Bienestar, nada más metieron la mano, control de precios, quisieron, ¿no? Y el precio se elevó. ¿Qué podemos decir en este sentido? Hay un libre mercado, ahí está, van a tener que competir y el que dé más barato, el que tenga mejor calidad, porque también la electricidad tiene calidad por picos, etcétera, voltajes, el que sea más competitivo va a subsistir y el que no, pues... Adiós. Adiós. Falta, como dicen todos, ¿no? Ahora, la reforma de Enrique Peña Nieto cambió el estatus de Pemex y de la CFE de paraestatales a empresas productivas del Estado. O sea, se tenían que rascar ya como cualquier otra empresa con sus propias uñas. Ahora, ¿qué sucede? Se dice que se quiere volver a estatizar a la CFE y que con esto sería
un retroceso. ¿Qué podemos también informar? No, de empresa productiva del Estado, esta figura que propuso la reforma de Enrique Peña Nieto fue echar al mercado, a la CFE, cuando no teníamos ninguna necesidad de mercado, porque pues la CFE generaba la electricidad, la distribuía. La vocación de la CFE es su vocación social, no es con afán de lucro. Crearon un mercado, le ponen este nombre pomposo, empresa productiva del Estado, para echar a la CFE a un mercado, pero además la debilitan, porque hay que decirlo, a la CFE la pulverizaron. Del parque de generación que tiene la CFE, la hicieron 6 empresas, 6 empresitas, 6 CFEs chiquitas, las pusieron a competir entre ellas. Y en una cláusula que se llama de estricta separación, las pusieron a competir entre ellas, pero no se podían pasar información. Haz de cuenta que tú a tu familia le dices a tus hijos, ¿sabe qué? A partir de hoy ya no se pueden hablar y ustedes se van a pelear. No, pues está complicado. O sea, es pulverizar deliberadamente a la CFE para debilitarla, porque el efecto, la intención de la reforma de Enrique Peña Nieto era desaparecer a la CFE para dejar todo en manos de los privados y sobre todo de los extranjeros. ¿Qué pasa con el tema de las energías limpias? Por ahí se dice que quien tenga paneles solares, como ya no vamos a poder producir nuestra propia energía, tendrá que pasar por manos de CFE, pues va a tener esto consecuencias para todos. ¿Te parece si me lo contestas después de una pausa, Luis? Con mucho gusto, claro que sí, Gaby. Estamos resolviendo sus dudas, por supuesto, y le agradezco a Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación corporativa de la CFE, que nos acompañe en esta mesa de martes de Debate 22. ¿Tienen otras preguntas? Las redes sociales en pantalla. Ya volvemos. La reforma eléctrica que plantea el presidente acaba con las energías limpias, no las estimula, acaba con los paneles solares. Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación corporativa de CFE. A ver, sácanos de esta duda. Si Gaby Tlaseca tiene paneles solares, ¿los voy a tener que quitar? Sé feliz y sigue con ellos. ¿Así los puedo Por usar? supuesto que sí. La reforma eléctrica no toca lo que se llama generación distribuida, así se le denomina. La gente que tiene paneles solares en sus casas, qué bueno, y es más, la CFE va a seguir promoviendo que existan los paneles solares. Es una mentira que ahí están diciendo que vamos a llegar y los ingenieros y los dineros de CFE van a agarrarte el panel y se van a ir corriendo. No, para nada. Como no puesto de ambulante, no va a suceder para eso. nada, no tocas para nada la reforma de esto, la generación distribuida, y es más, ni siquiera a los generadores que quieren vender. Es decir, que la generación distribuida es de 500, para no ser muy técnicos, de 500 kilovolts para abajo, que son las casas, que puede ser un hotel, que puede ser un edificio, que puede ser un restaurante, van a seguir generando su propia electricidad sin ningún problema. Y los que generan para vender con estos paneles solares, que es energía fotovoltaica, van a poderlo hacer y van a poder incluso hacer contratos a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque fijas un precio. El mercado eléctrico se llama spot, o sea, de inmediato. Cuando compras es muy volátil, entonces tiene incertidumbre en el precio. Van a poder hacer contratos con la CFE de largo plazo, de manera que van a estar tranquilos generando con fotovoltaicos y no se les va a quitar absolutamente nada. Energías renovables y limpias, ¿no se privilegian? Mira, las energías renovables y limpias, antes de todo, son intermitentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay, hablando de fotovoltaicas y eólicas, cuando no hay viento, cuando no hay sol, no generan. Y esto puede suceder en el día. En este momento puede estar generando una fotovoltaica, pasa una nube y se baja la generación. Y las máquinas de CFE entran al respaldo. Porque la CFE no le puede decir a la población, espérame tantito. Espérate que haya viento. Espérate que haya viento, entonces, no, entonces, esa es por la importancia de que el Estado mexicano sea el rector. Porque el Estado mexicano es el responsable de que, aunque los privados no estén generando, a través de la CFE y sus máquinas echan a andar eso que se llama respaldo, y ese respaldo no se lo pagan a la CFE. O sea, ellos están vendiendo lo que no están generando porque lo está generando la CFE. Lo que va a hacer es regularse, nada más. El tema del litio, que es algo muy importante porque con el litio se generan pues las baterías, incluso de los smartphones, que hoy son fundamentales en nuestra vida. No se darán más concesiones, pero sigue la concesión que ya está, entiendo.
La concesión que ya está son dos empresas, una china asociada con una inglesa, me parece. Esas concesiones ya están, pero la rectoría, o sea, el litio pertenece al Estado mexicano. Ahí sí no se va a concesionar, no va a haber nuevas concesiones, y las concesiones que ya hay de otros minerales como el oro, como la plata, si llegaran a encontrar litio, no lo pueden explotar. Ese lo puede explotar solamente el Estado mexicano. Y es una visión de muy largo plazo, de muy largo aliento, y a mí me parece de enorme relevancia destacar la visión del presidente López Obrador, porque el litio es el petróleo del futuro. Sí, totalmente. Entonces, que esté en la rectoría del Estado mexicano va a ser para las futuras generaciones una maravilla, porque tú hablas de un celular, los vehículos eléctricos, los híbridos, los eléctricos, claro, utilizan 5,000 veces más litio que este celular. Y es el futuro en las grandes industrias del automóvil. Entonces, imagínate, yo creo que López Obrador va a ser, digamos, el Cárdenas del litio. Y la historia lo juzgará en ese sentido. Ve la visión, es un metal, no solamente el litio y minerales estratégicos, que pueden ser otros. Ahora, la gente se pregunta, bueno, con toda esta riqueza que incluso se genere justamente teniendo al litio como un sector fundamental, ¿vamos a tener un retorno de inversión todos los mexicanos? Cuando nos dicen que la CFE es nuestra, que Pemex es nuestro, ¿a qué se refieren, Luis? A esto, a garantizar el sector energético de este país, energético, no solamente eléctrico, energético de este país, para no caer en manos de los privados y dejar al garete un mercado, en manos de un mercado, ¿no? En manos de un mercado no puede estar, incluso lo ha comentado el licenciado Bartlett, las empresas... en Estados Unidos las empresas son públicas, la mayoría, hay privadas. En Texas, bueno, a Texas le sucedió por desincorporar y no ser público, le sucedió lo que le sucedió. Pero muchas de las empresas en Estados Unidos son públicas. Los agureros de desastre dicen, hemos tenido, caso de febrero, muchos apagones en el país. Con esto vamos a estar a oscuras todos con velas. A ver, ¿qué decimos al respecto? Pues que están mintiendo, que no tienen ningún sustento, que simplemente están irresponsablemente alertando y alarmando a la población. Eso sí me parece irresponsable. Decir que va a haber apagones, decir que que van a subir las tarifas, decir que van a desaparecer, que se está estatizando, es alarmar a la población de una forma irresponsable, y a mí me parece que son muy malos mexicanos, muy malos patriotas quienes están haciendo esto. Ahora hay otras voces, porque nos queda poco tiempo. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió el mes pasado que esta reforma representa un incumplimiento, que es algo que también se ha hablado mucho, al nuevo tratado de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, porque favorece a las empresas estatales, que en este caso sería la CFE, contra las privadas, que es algo que pues no está, se supone, avalado en un tratado como este. Eso también es falso. O sea, en realidad el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC actualmente, no toca el sector energético. Y las empresas privadas generadoras de energía eléctrica, pues ahí están, ya lo explicamos, ahí van a estar y van a seguir y van a continuar. Las que no les guste, pues entonces ya procederán como ellos quieran, ¿no? Pero no hay ninguna... los tratados no tienen nada que ver con esta reforma que propone el presidente. ¿Se prevé en esta reforma que desaparezcan organismos autónomos como la CRE, que tú mencionabas hace rato, Comisión Reguladora de Energía? Mira, no desaparecen, se reincorporan. Hay dos organismos que son importantes. El CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que lo que hace el CENACE es el que, distribuye, compra y distribuye la energía en todo el país, apretando unos botoncitos. Es impresionante, ¿no? El CENACE puede comprar en Chiapas la energía y entregarla en Chihuahua, ¿no? Bajo los criterios actuales, relegan a la CFE, porque se supone que son energías muy caras y son energías sucias, etcétera, y entonces lo que están haciendo es privilegiar. ¿Qué es lo que hace el CENACE? El CENACE siempre perteneció a la CFE, ahora se reincorpora a la CFE, y la Comisión Reguladora de Energía, que era cómplice
de favorecer, que fue la que otorgó tantos y tantos permisos a generadores privados que vulneraron la red y que tienen saturada la red, ahora se van a regular. Y la CRE no es que desaparezca, se reincorpora y va a depender de la Secretaría de la CENER. Entonces ya no habrá un organismo autónomo que vigile supuestamente lo que ocurra adentro del mercado energético eléctrico en este punto. Se le quita la complicidad a la CRE y se incorpora a la Secretaría de Energía para que haya un orden en el sistema eléctrico mexicano. Luis, nos hemos quedado con muchísimas preguntas por hacerte, pero creo que este es un tema en desarrollo, una historia en desarrollo que se irá viendo conforme también se discuta, por supuesto, en el Congreso, las alianzas incluso políticas que se puedan hacer al respecto. Si me lo permites, lo platicamos en unas semanas más, justamente para seguir resolviendo estas dudas que pues nos interesan a todos. Claro, con mucho gusto, Gaby, cuantas veces sea necesario, yo estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias a Luis y gracias por supuesto a ustedes. Soy Gaby Tlaseca. Nos vemos el próximo martes en esta mesa de debate 22.